Uno de los terrores más comunes, sin importar el lugar del mundo en que te encuentres, son las desapariciones. La zozobra de contar con un familiar que se ha desvanecido, el dolor de no saber dónde se encuentra, si está bien o si aún continúa con vida. Cualquiera que haya tenido el infortunio de vivir ese tipo de situación, sabrá que la búsqueda y la espera se convierten en una de las torturas más agónicas que se pueden imaginar. Existen lugares en el mundo donde estos desvanecimientos parecen ocurrir con mayor frecuencia. La razón por la cual dichos espacios tienen ese tipo de macabra característica es un enigma en sí mismo. Quizá el mundo, como muchos autores nos han asegurado a través de la historia, realmente es más misterioso de lo que pensamos. Existe un pequeño espacio en una pequeña nación en el cual las personas entran, pero difícilmente vuelven a ser vistas. Hoy hablaré del Triángulo de las Bermudas eslovaco. Eslovaquia es un país escondido en el centro de Europa. Sería justo decir que es un territorio que no se caracteriza por nada en especial. Sin embargo, existe una pequeña parte perdida entre las montañas que ostenta uno de los galardones más terribles y acaso infames de todo el territorio. Tribek hace parte de las montañas Cárpatos, el conjunto más grande de cordilleras que existe en Eslovaquia. Aunque Tribek es uno de los montículos más pequeños, en ese lugar vienen ocurriendo desde hace casi 100 años una gran cantidad de desapariciones que aún hoy en día continúan en el más completo de los misterios. Tribek, para aquellos que conocen de senderismo o son aficionados a las montañas, no cuenta con mayor dificultad. Se caracteriza por poseer forma triangular y en comparación, por ejemplo, con el Alto Tatra, uno de los puntos más elevados del país, se puede decir que es un lugar perfecto para novatos y personas que quisieran pasar un buen momento sin esforzarse demasiado, sobre todo teniendo en cuenta que Tribek posee un clima a la medida durante sus 4 estaciones, sin tornados, terremotos o cualquier tipo de fenómeno natural adverso. En definitiva, quien lo visite se puede encontrar con un ambiente tranquilo, además de la compañía de uno que otro animal salvaje, aunque eso sí, también se expone a encontrar algo más. La zona se caracteriza por contar con un alto número de casos de personas desaparecidas. Algunas teorías apuntan a accidentes, o incluso muchos dicen que se debe a los animales salvajes, pero la verdad es que hasta el momento en que escribo este guión, nadie ha podido dar respuesta clara a dicho macabro fenómeno. Entre todos, existen algunos casos que se salen de lo común, lo cual ha generado que muchas personas comiencen a crear especulaciones alrededor de Tribek, hasta el punto de considerar la zona como un lugar peligroso. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que las desapariciones no se detienen. ¿A dónde van las personas? ¿Es Tribek la entrada a otra realidad? ¿O quizá todo se debe a algo más terrenal? Los 3 casos a continuación quizá puedan levantar el velo oscuro que se esconde tras Tribek. El 22 de noviembre del año 1929, el guardabosques Stefan Samschal desapareció sin dejar rastros mientras vigilaba la zona. Ese día se reportaron fuertes nevadas en toda la región, lo que dificultaba sobremanera la realización de su trabajo. Se reporta que Stefan Samschal se adentró en el bosque aledaño y al realizar su control de rutina, nunca más se volvió a saber de él. Aunque las autoridades lo buscaron sin descanso, no fueron capaces de encontrar el cuerpo ni ninguna otra señal. Muchos achacaron su desaparición al mal clima, y si bien esa es una teoría factible, lo extraño es que el cuerpo no se encontrara, pues Tribek es un lugar relativamente pequeño y los guardabosques conocen muy bien la zona. Se dice, entre los que conocieron a Stefan Samschal, que el hombre contaba con un carácter solitario, sin amigos cercanos, familiares, esposa o hijos. Siempre se le consideró alguien apartado. No obstante, es curioso que haya elegido ese lugar en específico para terminar con todo. Además, se sabe que era alguien sumamente responsable. Por ningún motivo abandonaría su puesto de trabajo. Algunos testigos del caso teorizaron que quizá Stefan descubrió algo en medio de la tormenta, algo que lo obligó a abandonar su puesto y que lo llevó a desaparecer.
Sea como fuere, la verdad se desvaneció junto con Stefan la noche aciaga del 22 de noviembre de 1929. Walter Fischer trabajaba en Badja, una fábrica de calzado en Partizánske, pequeño poblado al oeste de la montaña Tribec. Como trabajador realmente no destacaba, era uno más de los cientos de personas que sobrevivían en esos parajes. Laboraba de lunes a sábado y aprovechaba el domingo para visitar a su esposa e hijos que vivían en una ciudad lejos de Partizánske. Fue uno de los tantos domingos de descanso que Walter decidió no visitar a su familia y en cambio salir de excursión. Muchos de los testimonios de sus compañeros apuntan a que tenía como destino Castillo Negro, a 23 kilómetros de Partizánske, lo que suponía una caminata de 50 kilómetros de ida y vuelta. Esto da a entender que Walter pensaba volver ese mismo día, aunque la realidad fue muy diferente. La excursión fue planeada por Walter un día de enero de 1939, lo que nos dice que se topó con un clima frío, nevado, con lo cual la caminata resultaría complicada, sobre todo teniendo en cuenta las fuertes nevadas en las montañas. Para nadie fue sorpresa entonces la noticia de su desaparición. Después de un tiempo de no tener información sobre Walter, su esposa contactó con las autoridades. Sin embargo, no se encontró ninguna pista de su paradero. No fue hasta el 8 de mayo de ese año en que Walter Fischer, y escúchese bien, aparecería con vida en medio del bosque. Aunque estaba inconsciente, presentaba una serie de extrañas quemaduras por todo lo largo de su cuerpo. Se encontraba relativamente bien. Lo hallaron al otro lado de la montaña de Tribec en Schlattemoraudse, a 35 kilómetros del último punto que lo habían visto. Al despertar, la felicidad por su encuentro se convirtió en horror al darse cuenta del estado mental en que se encontraba. No respondía a las preguntas, ni fue capaz de dar razón alguna de cómo sobrevivió a esos helados parajes. Su estado nunca mejoró y el resto de su vida la pasó en el Instituto para Enfermos Mentales en Žilina. Mucho de este caso aún queda en misterio, pues un año después de lo ocurrido, se desencadenó la Segunda Guerra Mundial, donde Eslovaquia se vio altamente damnificada. Por lo tanto, los expedientes y todo lo relacionado con el caso de Walter se perdió durante el conflicto. ¿Qué vio Walter en el periodo que estuvo desaparecido? ¿Qué vivió en medio de los bosques? ¿A qué se debieron sus heridas? ¿Con qué tipo de horrores tuvo que enfrentarse? Hasta el punto de perder la cordura el resto de su vida. Esas respuestas se extraviaron en el tiempo, justo con el juicio de Walter Fischer. Uno de los casos con menos repercusión mediática y por lo mismo con menos información es el de Jan y Alena. En 1966, la pareja de esposos se dirigió a Jelenek, ciudad cerca de Tribec, presuntamente en búsqueda de aventura en los inhóspitos parajes. Se sabe que eran personas de acción y no resultaba extraño que abandonaran sus rutinas para dedicarse por entero a recorrer lugares naturales. En esa ocasión, salieron como era normal en su vehículo, pero nunca se les volvió a ver. Su auto fue encontrado cerca del bosque que conduce a Tribec, después de estar varias semanas desaparecidos. En el coche no se evidenciaba ninguna señal de forcejeo o alguna lucha violenta, nada anormal que diera una pista de lo que pudo pasar con la pareja. Aparentemente, descendieron del auto, se encaminaron al bosque y nunca volvieron a salir. Esta es una de las desapariciones más extrañas de las que se tienen registros en dichos parajes. Tanto el hombre como la mujer no presentaban ningún problema ni económico o psicológico que hicieran pensar en que habían atentado contra su vida. Las autoridades ampliaron la búsqueda por toda Eslovaquia, aunque no obtuvieron respuestas. El caso sigue siendo un misterio. La trágica historia de Vladimir Shvalyalin, joven de 20 años, se remonta al 17 de agosto del año 2019, cuando salió de la casa a las 7:30 de la noche, en una bicicleta de montaña, con rumbo a Tribec, para no regresar con vida.
La familia de Vladimir avisó a las autoridades una vez corroboraron que el chico no respondía por ningún medio y que su tardanza no estaba justificada. La policía, conociendo la fama de la zona, de inmediato se pusieron en marcha para realizar el operativo de búsqueda. Cerca de 100 personas, entre funcionarios de las autoridades y voluntarios, peinaron el territorio de Tribec en busca de alguna pista que ayudara a dar con el paradero de Vladimir. No fue hasta 5 días después que su cuerpo fue hallado pendiendo de un árbol en medio del bosque. Aunque este último acontecimiento se puede tomar solo como una lamentable historia de personas que terminan con todo, la verdad es que se suma a la larga lista de casos donde personas van a lo profundo de las montañas en Tribec y nunca se les vuelve a ver con vida. Esta característica la comparten con otros espacios en el mundo, como por ejemplo el bosque Aokigahara en Japón, lugares donde los que quieren terminar con todo parecen seducidos para internarse y dejar todo atrás. En el caso del bosque Aokigahara, cuentan las historias que allí se abandonan a niños y ancianos que, en el siglo XIX, las familias sin recursos no podían mantener. Por ello se le considera un lugar hechizado que reclama víctimas como una cruel y oscura ofrenda. En la historia de Tribec no aparecen ninguna clase de hechos por el estilo. Simplemente es un lugar en que las personas comenzaron a desaparecer un día. Quizá lo que despertó en las montañas eslovacas sea algo de lo que aún no tenemos testimonios, una presencia única buscando ser descubierta. Por otro lado, las desapariciones se presentan en personas de todas las edades. Se ha llegado a reportar desvanecimientos de jóvenes de 18 años, como es el caso de María Schleiserova, o por el contrario como Antonín Topil, de 76 años, quienes en 1930 y 1980, respectivamente, se adentraron al bosque de Tribec para nunca más ser vistos. Parece haber en la zona una atracción macabra. ¿Existe algo maligno que incita a las personas a abandonar todo y a adentrarse en las profundidades del bosque? ¿Un canto de sirena ancestral y horrible que empuja a quienes lo oyen a su final? Lo único que se sabe es que Tribec continúa recibiendo visitas cada año, quizá ignorantes de a lo que se exponen. Sea como sea, este lugar continúa siendo uno de los puntos más misteriosos de toda Eslovaquia, un territorio que incluso en la actualidad se halla rodeado por el enigma más profundo.